Bueno, cuando quiera arrancamos, Cristian. Listo, compañeros, entonces hoy vamos a reflexionar sobre la vida íntima de cada uno. ¿Listo? El objetivo de esta conferencia es darnos cuenta, mostrarnos, hacernos conscientes de que nosotros en la vida nos desenvolvemos en tres planos diferentes. Y estos planos debemos aprender a separarlos, no confundirlos ni mezclarlos entre sí. Es bastante interesante, pues, porque nosotros hacemos todo lo contrario. Mezclamos todos estos planos, es decir, nuestra vida íntima la ventilamos a la vida pública y cada rato nos convertimos en víctimas de nuestra propia lengua, por nosotros estar obviamente mezclando estos diferentes planos. Entonces, lo que se quiere con esta conferencia es lograr conciencia de eso y trabajar los diferentes yoes que nos hacen ventilar nuestras diferentes formas de vida. Entonces, iniciemos estudiando lo que es la vida pública de cada una, que es como la más inmediata o la que está afuera de nosotros. Aquí se desenvuelve uno con todo el mundo externo y con todo lo referente a él, donde está nuestro trabajo, nuestros estudios, la forma en cómo nos ganamos el dinero, los grupos, incluyendo pues el grupo al que pertenecemos nosotros, toda la cuestión del gimnasio psicológico, lo que, los procesos que vivamos en la calle, en cualquier tipo de escenario, si tenemos alumnos, si tenemos instructores, en general es todo lo que pertenezca pues al mundo exterior. Aquí entonces también encontramos que está relacionado con el sacrificio por la humanidad, porque aquí es donde nosotros pescamos y enseñamos, lo que quiere decir pues que interactuamos con todas las personas que están en la calle, bueno, o en nuestra familia, conocidos o desconocidos. Ya en la vida privada vamos como interiorizando cada vez un poco más, de afuera hacia adentro. En esta vida privada ya encontramos pues a los más allegados, a nuestra familia, nuestros padres, hijos, hermanos, y también encontramos nuestra esposa. Por lo tanto, este tipo de vida está muy relacionada con el nacimiento espiritual. Como podemos ver, cada vez es como un plano más importante, más íntimo. Entonces, al estar relacionado con el nacimiento espiritual, sabemos que es la parte sexual. Entonces, ahí es donde va adquiriendo esa importancia, esa privacidad. Y encontramos el gimnasio psicológico que nos pone nuestra familia, pues que es un gimnasio muy interesante, digamos, a todos los que conviven aún con sus hermanos, con sus padres o también con su esposa. Allí vamos a encontrar diferentes pruebas que tienen que ver pues, con todo esto del gimnasio psicológico. Claramente, como son personas con las que convivimos casi todo el tiempo, entonces suelen presentarse muchos tipos de situaciones. Entonces es necesario aprender pues a reconocer esto, ¿listo? Porque en estos gimnasios se nos puede también incluso salir algo de nuestra vida íntima, de la vida de nuestro propio ser. Entonces ahí es donde radica la importancia de esta conferencia, de aprender a separar todos estos planos. Bueno, en las distintas cosas de la vida privada y de la vida con nuestra pareja no debe intervenir nadie más. Eh, Hay muchas personas que conviven al mismo tiempo con sus padres y con su esposa, entonces es absolutamente necesario que aprendan a separar esto. O si no es así, de igual manera hay que separarlo, eso no se debe mezclar. Digamos, si nosotros tenemos problemas en el trabajo que pertenece pues a la vida exterior, nosotros no debemos llevar ese estrés o esos problemas que vivimos allá a nuestro hogar. Pues no contaminar ni a mi pareja, ni a mis padres, ni a mis allegados de esas situaciones que viví allá afuera. Y y de la misma manera tampoco debemos llevar nuestra vida familiar a los asuntos del trabajo o de calle. Son cosas que se deben manejar en privado o por separado. Bueno, ahora la vida íntima.
que cada vez adquiere más importancia, la vida íntima de cada uno de nosotros, esta pertenece totalmente a lo que es el mundo interior. Entonces, sabemos que el mundo interior es, es mucho más real, pues es real, por decirlo directamente. Lo de afuera es pasajero. Entonces, al ser el mundo interior lo más real es lo que más debemos cuidar, porque cuando nosotros le metemos moral al trabajo, empezamos a trabajar seriamente, entonces podemos empezar a avanzar, a ganar iniciaciones, a ganar grados, avances. Bueno, y se van a ver cantidad de experiencias. Y todo este tipo de enseñanzas son secretas, son cosas que nos entrega el íntimo a cada uno de nosotros. Las recibimos en ese mundo interior y nosotros no debemos revelar al mundo exterior todos esos secretos que nos están dando. La misma palabra nos está indicando que es un secreto. Entonces se dice que nosotros prostituimos nuestra vida íntima cuando, claro, cuando la damos a conocer al mundo exterior, cuando la llevamos a la vida pública. Y eso se convierte en un gran error, en un error muy grave, porque esto nos va a causar estancamiento. Hay que reconocer que nosotros, que el despertar de la conciencia es demorado, es progresivo, que la situación actual de nosotros es que aún nos falta mucho por despertar, entonces más prudentes tenemos que ser, porque todavía no conocemos los efectos que pueden causar lo que nosotros estemos revelando. Si nosotros contamos nuestras experiencias, ellas van a perder fuerza, porque como es una enseñanza para nosotros, al exteriorizarse, ya pierden como su sentido, su fuerza. Pero si nosotros aprendemos a guardarla, a eliminar ese yo que quiere presumir lo que se está enseñando internamente, entonces en su momento vamos a poder comprender esta enseñanza que nuestros padres nos quieren dar y así vamos desarrollando una fuerza psicológica. Entonces, se trata de eso, de mantener las cosas herméticas dentro de nosotros. Ahí conservan su fuerza. Una vez nosotros caemos en tentación de contarla, de exteriorizarla, entonces ahí ya pierde totalmente su fuerza. Entonces acá nos toca de una darle seriamente a todos los yoes de la vanidad psicológica, esa vanidad intelectual, para poder ir ganando fuerza. Entonces, en una sola palabra, toca volvernos completamente prudentes. Bueno, entonces nuestro ser constantemente nos manda, digamos, guías, enseñanzas, así nosotros no las recordemos. Entonces pasa que cuando nosotros medio las recordamos es ahí donde nos afanamos a querer contar. Entonces por eso tenemos que ir desarrollando esa prudencia, porque muchas veces son también advertencias de las cosas que pueden suceder acá en el mundo físico. Y digamos que nosotros estamos de pronto como instructores, entonces este tipo de mensajes puedan ser como desenmascarar traidores, personas que de pronto vengan a confundir a los alumnos o a dañar el grupo. Entonces son cosas que tenemos que manejar muy reservadamente. Bueno, y también puede ser que muchos alumnos, digamos, en sus inicios, se llenan de emoción también con este tipo de cosas y siempre se afanan a contar sus experiencias. Igual, nosotros también seguimos siendo alumnos, siempre hay algo por aprender, entonces debemos controlar siempre nuestra lengua para no ir a caer en errores. Y asimismo poderle enseñar a los alumnos que tienen que aprender a trabajar ese tipo de yoes para que no pierdan la fuerza, porque pues, cuando uno está empezando es cuando más fuerza requiere para seguir adelante. Entonces hay que enseñarles a trabajar esos detalles de orgullo y de vanidad, porque pues es muy común que un alumno empezando quiera demostrar sus experiencias. Bueno, entonces otra cosa que es importante resaltar es que la mayoría de alumnos nuevos no saben interpretar sus experiencias. Entonces ese es otro motivo que los lleva a buscar a alguien que se las ayude a interpretar. Pero pues es lo peor que pueden hacer porque no saben si el que le está ayudando a interpretar está despierto.
Es muy probable que también esté dormido, entonces es muy difícil que le interprete la experiencia. Y claramente, solamente nosotros podemos darle la interpretación correcta a cada experiencia. Si permitimos que otra persona o si le pedimos consulta a otra persona, nos podemos confundir y desorientar más, pues lo mismo que cualquier alumno, ¿listo? Y genera otro resultado negativo que es la dependencia. Entonces, claro, son como detallitos de mala voluntad, de pereza, que en vez de yo esforzarme por ir y asociar todos los símbolos que se me están mostrando, entonces prefiero que otra persona los asocie por mí. Entonces, ¿qué fuerza o qué comprensión estoy desarrollando? Nada, sigo siendo un seguidor. Entonces nos perjudicamos terriblemente cuando nosotros estamos contando las experiencias. Entonces, claro, es una fuerza que nos damos entre todos, tanto por buscar la prudencia como incentivar a la prudencia. Listo, por el gran mal pues que nos trae todas estas divulgaciones. Puede ser tan grave y tan delicado nosotros ponernos a hablar de estas experiencias que aparte, bueno, estancarnos es algo suave, pero podemos ganarnos el derecho a que nos retiren del trabajo esotérico por irresponsables. Entonces, estamos hablando ya de palabras mayores, de lo delicado que puede ser esto. Incluso uno puede ver en el grupo cómo actualmente pues hay menos personas de las que habían antes. Y más adelante van a haber menos personas. Acá todo el mundo, en cualquier momento estamos en riesgo de bajarnos de esto. Entonces hay que avanzar con prudencia, paciencia y perseverancia. Debemos recordar también que otro resultado negativo de estar divulgando experiencias es la generación de envidia. Y la envidia es el motor secreto de todo. Cuando nosotros nos ponemos así todos como a mostrar pues lo que nos mostraron, hay que saber muy bien cuándo hacerlo, porque por lo general la gente va a sentir envidia, más que todo también de pronto los compañeros que estén iniciando o que de pronto estén estancados van a sentir una envidia terrible porque a uno le están mostrando y a ellos no. Entonces, lo más prudente sería intentar no evitar de esas experiencias astrales. Entonces uno le puede causar un mal también muy grande a los compañeros, porque de pronto por esa envidia se van a sentir frustrados, van a querer retirarse del trabajo, prácticamente los quemaríamos. Listo. También pueden generarse críticas, porque claro, la gente interpreta de pronto a su manera las experiencias de uno y van a empezar a criticar y se empieza quizás a generar conflictos entre los mismos compañeros. Bueno, como estamos hablando de que ya estamos emitiendo unas palabras, ya sabemos que eso nos puede generar karma. Entonces, ahí seguimos viendo los resultados negativos de todas estas manifestaciones. Bueno, em, otro aspecto delicado es que si hay personas que de pronto ya tienen esa capacidad de interpretar los astrales, de conocer tanto su mundo interior como el mundo exterior de las demás personas, entonces esto les permitiría conocernos, porque a un hombre se le conoce por sus sueños o por sus astrales. Entonces aquel que ya tenga un poquitico de conciencia o que esté medio despierto, nos puede manipular, porque si le contamos esas experiencias es como si nos estuviéramos desnudando ante él. Entonces, él ya al conocer nuestros defectos psicológicos, que lo va a deducir por la experiencia que hayamos contado, entonces ya tiene la capacidad de manipularnos y de manipular pues todos nuestros defectos. Entonces, en conclusión, lo más importante es esto, buscar no divulgar la vida de nuestro mundo interior al exterior. Las otras obviamente también tienen gran importancia. Si nosotros reflexionamos en problemas anteriores, nos vamos a dar cuenta que tienen el origen en esas palabras que no pudimos retener en cualquiera de estos planos. Entonces, ningún tipo de experiencia
debemos contar. Acá tenemos es que aprender a desarrollar la conexión con el Padre y así resolver o solucionar pues las dudas o los supuestos problemas que tengamos. Es muy delicado estar divulgándolo porque nosotros internamente tenemos un juramento con nuestro ser, con nuestro Padre y con nuestra Madre. Si nosotros nos da por divulgar una de esas enseñanzas secretas, entonces viene la oscuridad, porque que esa luz que nos dieron a nosotros era una luz para nosotros. Entonces, por chismosos, por orgullosos, nos van a quitar esa luz y vamos a entrar en eso que llaman una noche, porque vamos a quedar en tinieblas, es como una especie de castigo. Entonces, por donde lo veamos, esto no trae sino perjuicios. Entonces, la conclusión de la conferencia con su gran objetivo es aprender a separar todos estos tipos de vidas, aprender a callar tanto esa lengua orgullosa interior para que no se exteriorice. Eso, y asimismo motivar pues a todos los compañeros y alumnos a que manejen la prudencia, que no divulguen ningún tipo de experiencias, ni internas, ni familiares, ni laborales, ni nada de eso. Con énfasis en lo interior, porque si no, no nos vuelven a confiar secretos, nos estancamos y eso no es lo que queremos. Aquí quisiéramos es avanzar. Bueno, entonces eso es lo que les puedo compartir por el momento. Ya quedo atento a cualquier corrección, sugerencia y aporte. Muchas gracias, compañeros. Bueno, muy bien, Cristian. Este tema, pues bueno, es muy claro, ¿no? Aprender a manejar la lengua, el yo chismoso, hablador, las conversaciones de comadre. Hay que saber ser prudente. No se trata de ser tampoco callado y no poder hablar ciertas cosas. No, no se trata de irse a los extremos. Se trata de ser prudente. Porque es que todo lo que diga una persona será usado en su contra. Las personas duran un tiempo en el conocimiento, después cometen ciertos errores, los expulsan internamente del conocimiento y aquí voltean la fuerza. Y siempre se van en contra de los compañeros, de los instructores, bueno, eso es normal, ¿no? Eso hace parte del proceso que hay que aprender. Y una persona develando sus secretos a alguien, y esa persona se va al conocimiento, voltea la fuerza, ¿qué va a hacer con esos secretos? Pues a perjudicar a la persona que le dijo todo eso. Otros utilizan los astrales para manipular y seducir a personas sexualmente, económicamente, ganarse las confianzas de las personas para poderles sacar dinero. Bueno, eso, toda esa cantidad de mañas que hay en los grupos, pues hay que uno conocerlas, matar los yoes bobos, tontos, confianzudos y no dejarse llevar. Saber manejar estos ambientes, porque esos ambientes están. Porque el concepto es que todos los que llegan al conocimiento son gente que está trabajando, que son todos queridos, que son todos... No, aquí llega una mano de demonios, demonias también, con intenciones de todo tipo. Ahora, no se trata de ser desconfiado, se trata de ser prevenido y saber medir, ¿sí? Porque ustedes lo van a experimentar. Bueno, muchos de ustedes ya lo han experimentado con compañeros que pues uno no puede criticar, ni juzgar, ni prevenir a nadie de nada, porque cada uno debe madurar en su vida y saber enfrentar la vida y saber enfrentar los procesos que le toquen la obra. Casos que se han visto. Por ejemplo, aquí había un instructor que le tenía ganas a la esposa de alguien que llegó al conocimiento y él, pues, lógico, la lujuria con todo ese poco de deseo, se puso a decirle al instructor que no, que esa mujer no le servía, que esa mujer era demonia, que esa mujer no... Y lo hizo separar y luego terminó él con la esposa del otro. Imagínense eso.
el tipo que le utiliza todas las artimañas para seducir a las mujeres. El yo diablo, ¿no? Que ese yo diablo es tan común. Personas que vienen ya de otros grupos con esas mañas porque nunca trabajaron y creen que el conocimiento es un juego y creen que eso de andar seduciendo y andar teniendo sexo con el uno y con el otra, que eso no pasa nada. Entonces vienen, llegan acá con toda esa carga, con esa apariencia hipócrita, con esa ínfula de sabiondez y honorabilidad y todos los autoengaños, todos los engaños que ustedes ven en muchos de estos elementos, y creen que nadie los ve, pero cuando se sienten descubiertos se emberracan y ponen problema y generan conflicto, porque se les dañó el plan. Entonces hay que estar preparado para todo esto. Esto es una escuela, esto es un lugar donde llega gente de toda clase. Hay algunos que vienen con problemas psicológicos, hay unos que vienen con problemas obsesivos, bueno, traumados. Y uno debe saber manejar esto con mucha prudencia. Por eso es importante no develar cosas personales. Es bueno no develar la psicología, porque una persona que habla de sus astrales se desnuda. Entonces, el que ya tiene cierta capacidad, pero no está trabajando, no le interesa trabajar o quiere hacer un daño a sabiendas, pues lógico que estas personas siempre van a ser víctimas, ¿no? Pero es por culpa de la misma persona. Ahora, la gente llega aquí con ese yo seguidor, donde confía en otra persona, en un instructor, o bueno, en otra persona. Pero es el que confía en otra persona no comprende que esa persona está movida por yoes, sino que lo ve puritano, lo ve como muy avanzado, como muy decentico, como muy ordenadito, y resulta que así no son las cosas, porque el conocimiento sirve para, si no se trabaja ese conocimiento, los yoes lo van a voltear y ese elemento se vuelve peligroso, porque es que ya tiene conocimiento, ya sabe sobre cómo funciona hasta cierto punto la psicología, ¿sí? Y toda esa información la utiliza. Entonces sabe que las mujeres tienen estas deficiencias por acá, por allá, por este lado, por el otro lado, y ya empieza a armar toda una estrategia malévola, perniciosa, para seducir a esas mujeres. Entonces la mujer debe trabajar también toda esa debilidad emocional, todo ese sentimentalismo y todo esas cosas, porque se dejan llevar y terminan víctimas de todos estos zorros salvajes. Bueno, y hablo de varones, porque es más común en los varones, ¿no? Claro que también hay mujeres, pero la mayoría son varones. Bien, entonces ser precavido, ser prudente y saber manejar todo esto, ¿no? Lo que decía Cristian, la envidia, ¿no? Que fulano le dieron un avance, se ganó una iniciación y el otro cree que eso es, mejor dicho, que eso es así, soplar ahí, hacer botellas, eso es ahí algo suave. Y resulta que no. Un avance requiere muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo y esfuerzo. Entonces a nadie le da nada regalado. Entonces el otro se llena de envidia y empieza a atacar al otro, tratar de dañarle el trabajo que está haciendo. Todas estas cosas, todo este poco de mañas se dan en los grupos, ¿sí? Entonces aprendamos a ser cautelosos
y aprender a medir las palabras, las expresiones, los enfoques, la vida privada, porque un malévolo de estos, un elemento de esto se gana la confianza de la persona a la cual le quiere hacer daño. Y esa persona empieza a hablar, porque el orgullo es así, le encanta hablar de sí mismo. Y el otro con toda esa información, lógicamente ya tiene puntos de referencia para manipular. ¿Sí? Ser sinceros y hablar estas cosas es importante porque la persona que trae planes determinados, pues se siente, pues ya le descubrieron los secretos. Entonces queda desarmada. Se queda desarmada. Por eso esta conferencia es interesante e importante, ¿no? Porque le enseña a uno precisamente a ser cauteloso y a no develar sus cosas privadas, ¿no? Parejas, por ejemplo, aquí yo les he contado, hay una chica, hace rato no hablo con ella, y ella se puso a develar cosas privadas de ella que había hecho. Entonces, no, que ella hacía unos años había hecho unos videos, creo, de pornografía, una actriz porno, mejor dicho. Y se puso de bobita a hablar todo eso públicamente. Los tipos le cogieron un rechazo a esa pobre chica. Nadie quería que se la dieran de pareja. Y le generaba rechazo, ¿no? Entonces, pero es por ella misma ponerse a develar esas cosas, ¿no? Una vez que aquí se hizo una praktimoksha y el tipo empezó a confesar cosas públicamente y confesó que le había adulterado. Ese día se acabó el matrimonio porque la esposa no estaba preparada para escuchar eso. No estaba madura. A pesar de que eso había sido hace unos años, pues esta chica pues no tenía capacidad de comprensión porque ellos no hacían mucho y habían llegado al conocimiento. Entonces, no aguantó y se separó. Entonces, todas esas cosas se dan. Todas estas cosas. Tener cuidado con los enfoques, ¿no? Y el chisme, la calumnia, la habladuría. A uno no le debe interesar la vida de nadie. Uno debe interesarle su vida, sus cosas. Cambiar los puntos que uno tiene de referencia en ese sentimiento de confianza y enfocarse en eso. Y ya, eso digamos que es lo que uno debe tener claro y comprender que la mayoría de personas que están en el conocimiento no han madurado. Entonces no pueden recibir unas informaciones tan fuertes, ¿no? Pues porque no están preparados, no tienen la capacidad de soporte, resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí el compañero que vino a decir que había tenido sexo con 5 tipos de animales distintos, las mujeres le cogieron terror a ese tipo. Le cogieron un miedo y un desagrado, pero terrible. Pero por falta de madurez. Otro viene y dice, no, pues es que ustedes lo han escuchado en algunas reflexiones con todo lo que salen algunos, ¿no? Se ponen a decir bobería. No, que cuando era hace unos años que violó al niño, que violó a la niña, que hizo esto, que hizo lo otro. Bueno, toda esa cantidad de cosas que a veces aparecen por ahí. Entonces, claro, las personas como no han trabajado ciertos yoes se impactan, como que se sienten mal, se sienten como que están con personas muy peligrosas. Y de hecho lo estamos, todos somos peligrosos hasta cierto punto.
Pero digamos que los más que han cometido errores en esta asistencia así muy fuertes, pues esos se les pues, normalmente les cogen distancia. Pero no ponerle cuidado y seguir uno en su trabajo y saber que todos en el fondo tenemos yo desde toda clase y ya. Claro, decirlo es fácil, comprenderlo es difícil porque para comprender se requiere hacer un trabajo. Entonces, mientras no haga el trabajo que hay que hacer, pues no puede madurar, no puede aceptar todas estas cosas de muchas personas. ¿Sí? Bueno, compañeros, yo creo que con esto complementamos este tema. Si alguien tiene alguna inquietud, Cristian. Sí, Luisca. Si uno de pronto cae en una de estas noches por traicionar los secretos del ser, ¿qué tanto durará esa noche? ¿O cómo sale uno de ese tipo de noche? ¿Cómo se gana uno la confianza del ser otra vez? Pues matando el yo chismoso, el yo hablador, el yo, todos estos yoes. Es que miren, llega un momento en que es que a uno no le dan ganas de hablar de esos temas. A uno le muestran una cosa, otra cosa, uno dice, bueno, está bien, listo. Eso, sigamos, no, o sea, no le demos tanta importancia y tanta trascendencia a las cosas, porque es que a uno le muestra el ser un poco de vainas y uno dice, bueno, está bien, fulano tiene un problema ahí con eso, pero eso es asunto de ese personaje. ¿Yo qué voy a ir a meterme en la vida de otra persona? Que madure allá en sus cosas, ya. Ahora, ¿por qué le muestran a uno ciertas cosas de los compañeros? Porque uno está en el mismo camino o le van a soltar los los mismos yoes que el compañero no trabajó y cayó en el error. Pero no es porque el ser le esté mostrando a uno la vida privada de otro, o sea, el enfoque no es ese. El enfoque es que el ser quiere que uno no caiga en lo mismo. ¿Sí? Entonces le dice, mire, ahí usted va por el mismo camino. Entonces trabaje esto y esto y esto. Entonces uno se pone ahí juicioso a trabajar, eso yoes. Igual a uno le están soltando todo el tiempo nuevos yoes. Están activando yoes en la psicología. Entonces, pues bueno, hay que trabajar. ¿Sí? Entonces uno debe ver esto. A mí me dan información, yo hago una reflexión cuando me despierto y ya, borro esa vaina. Yo no quiero saber nada, no quiero saber nada. Que fulano, yo no me voy a meter en eso. Pero no me voy a poner a llamar a fulano. Oiga, tuve esta experiencia. No, de ninguna manera. Esas son cosas que... Y menos mal no tengo así una supermemoria, gracias a Dios. Entonces olvido rápido. Ya, listo. Y me dicen en un mes, ¿usted se acuerda? Ya no me acuerdo de nada. Listo. Sí, eso uno no debe ponerse a bobear con eso. Hay cosas más importantes, ¿no? Lo importante es quitarse uno yo desde encima, estar tranquilo, eso es importante. Pero no andar en conversaciones ociosas ahí con ínfulas de sabiondo. Ya, ¿sí? Eso es lo que me parece a mí lo más adecuado, ¿no? En estos casos, porque a uno le muestran estos de vez en cuando cosas de estas, pero la mayoría de veces a uno le muestran es cosas de su propia psicología. Entonces, en eso es que uno debe enfocarse. Mirar a ver cómo va resolviendo cada una de estas situaciones y liberar la conciencia, ¿no? Ir avanzando en el despertar. Sí. Eso. Porque al fin y al cabo todo el mundo es un libro abierto, donde puede estudiar cualquiera. A uno lo estudian, a uno lo observan de otras razas, de otras humanidades vienen a estudiarlo a uno, como un bichito. Ustedes ven el científico, coge la bacteria y la pone ahí en el microscopio y se pone a mirarla. Así hacen con uno.
Vienen seres, traen sus alumnos y dicen, miren, allá está ese, allá, mírenlo, ese, se llama Luis Carlos, mírenlo, allá está. Véanlo, allá está. Y uno aquí cree que está muy escondidito y que nadie lo ve. No, eso no, olvídense. Uno es un libro abierto. El que quiera estudiar en uno viene y lo mira y no, el otro, mírelo allá, mírelo, ya va, mírelo, allá va preparado, listos, miren, se va a meter al baño, miren, se está masturbando, miren. Eso se llama masturbación. Y el otro cree que está ya solito en el baño. Eso hay que verlo como es, ¿no? Con la cruda realidad. Entonces, así funciona el universo. Sino que es que uno es el único que cree que, ay, qué vergüenza, me van a ver. Uy, no, ya lo están viendo. Un ser desviado, la otra vez aparecía allá y le dije al maestro, uy, maestro, usted está despierto y me está viendo todo, ¿cierto? Y me dijo, sí. Y yo, ay, con permiso, me retiro. Pero así es esto. Entonces no hay que alarmarse, no hay que generar esa vaina, uy, fulano, degenerado, miserable, o la otra vagamunda. No, cosas normales, normales dentro de la degeneración, lógicamente dentro de la naturaleza son normales, porque todos los yoes son de la naturaleza. Entonces hay que salir de esas cosas tan espectaculares y esas cosas como tan, uy, qué nervios. No, tranquilo, relájense, que todo, vinimos aquí fue a ver la crudeza de cómo funcionan las cosas, sin alarmismo, sin esas cosas terroríficas, espectaculares, no, normalito. Y de esa manera controlamos un poco la forma expresiva y los enfoques, especialmente hacia personas, ¿no? Hay compañeros grotescos que vienen a hacer show, pero bueno, eso hace parte de la escuela, del gimnasio. Y hay que verlo así, natural, sin odios y resentimientos y nada de esas cosas. ¿Sí? Y de esa manera pues podemos centrarnos y empezar a manejar los ambientes de una manera adecuada, ¿no? Así es esto. Bueno, ¿alguien más tiene por ahí alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, de todas maneras este tema es interesante. Tengan cuidado también con la pareja, porque la pareja no es una perita en dulce. Si ustedes se ponen a hablar de más, si ustedes no controlan la expresión, si ustedes no controlan, todas las personas son susceptibles y hay que ver que como les digo, es muy raro encontrar a alguien que ya maduró ciertas cosas. Porque si alguien ya maduró, pues no tiene ningún problema, ¿no? Pero si la persona no ha madurado y se ponen a hablar ciertas cosas, en muchos sentidos, eso genera malas relaciones, eso genera conflictos. Si han cometido errores graves hace años, no develen eso públicamente, ni siquiera con la pareja, porque no se sabe si la pareja aguante. Si la pareja está preparada, seguramente el ser le va a mostrar que el compañero o la compañera que tiene cometió unos errores hace 10 años, 8 años, bueno, lo que sea, pero es porque la persona ya está preparada. Pero se ponen a hablar tonterías y terminan creando, dañando el ambiente, la relación, ¿sí? Entonces, eso también hay que medirlo. ¿Listo? Bueno, eso. Listo, compañeros. Entonces, si no hay más inquietudes, preguntas, nos vamos. Bueno, Luisca, gracias. Ahorita para que charlemos por el interno para hacer esa. Listo. Bueno, listo. Verónica, respondemos a Verónica y nos vamos. Cuéntanos.
No se escucha, Verónica. No tienes audio. ¿Alguien escucha a Verónica? No. No se escucha. Ah, ya salió. Ya debe volver a entrar. No, es que la comunicación desde Chile es complicada. Siempre hay... y también depende de donde uno vive. Listo, Verónica. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí me escucha? Sí, un poquito lejos, pero bueno, estás en Chile. No es mi teléfono, que al parecer me corta vida. Entonces, tengo una consulta que tiene relación con el daño que uno le puede causar a otro, ¿cierto? Eh, en ese sentido, claro, porque la otra persona no ha trabajado su yo, ¿es cierto? Entonces, mi pregunta va orientado por el lado del karma. Si, por ejemplo, uno comenta algo, ¿cierto? Y esa persona se va del conocimiento porque no ha trabajado su yo, uno igual se gana un karma, aunque sean los yoes de esa persona. O no es así. O uno se gana... Mira, han habido casos, por ejemplo, una persona viene y genera un conflicto. Y ese conflicto hace que se vaya gente nueva del conocimiento, gente que hasta ahora está llegando. Esa persona se gana ese karma por generar ese conflicto. Claro, porque ese conflicto hizo que se fuera gente que tenía anhelos espirituales. A veces uno necesita usar algo de rigor, pero ese rigor es necesario. ¿Sí? Es necesario, porque sería ser uno permisivo con los malos enfoques o las actitudes de alguien que quiere dañar algo. Entonces hay que parar esa fuerza. Sí, porque genera, pues lógicamente, en lugar de generar estar avanzando o generar un aporte para la comprensión, está haciendo lo contrario. Entonces, pues hay que, y si uno es responsable, pues lógicamente que uno debe, si es necesario, ¿no? Utilizar un poco de rigor, hay que hacerlo. Eso no es un delito, eso es una obligación de la responsabilidad a la cual uno se comprometió con el ser. Entonces todo esto es medible, lógico, estamos en una escuela, estamos aprendiendo, cometemos a veces errores, a veces se nos va la mano, a veces nos quedamos muy cortos, pero no importa, lo importante es reflexionar y corregir, y buscar ponerse en la posición adecuada, pero la misma conciencia le va diciendo. Porque aquí ninguno somos maestros ni super expertos, estamos en un proceso. Por eso yo preguntaba porque, por ejemplo, yo, bueno, en más de alguna oportunidad me he sentido como, no sé si ridiculizada o herida, ¿cierto? Pero en ese minuto, ¿cierto? Yo me doy cuenta que es ese yo aludido que uno tiene, que piensa que a uno le están diciendo las cosas personales, y entonces lo trabajo y se me pasa esa sensación, ¿cierto? Entonces, yo decía, en ese caso, por ejemplo, cuando uno le dice algo a la otra persona y la otra persona lo toma mal y lo toma por otro lado, ¿cierto? Y es porque no tiene un yo trabajado, o los yoes trabajados, ¿cierto? Porque a todos en algún minuto nos da el sentimentalismo o nos pasa eso. Entonces, por eso era la consulta, que sí, efectivamente uno se gana un karma por eso. No, mira, ahorita el conocimiento está en una etapa de... En el conocimiento. Sí, mira, en el conocimiento ahorita estamos en una etapa donde estamos hablando de una manera muy cruda y eso toca heridas. El yo se siente tocado y la persona que no está trabajando eso yo después reacciona. Ahora, en una reacción siempre es porque se dijo algo de verdad. O sea, la persona se sintió descubierta. Entonces, claro, la persona dice,
me lo está diciendo a mí, claro, está utilizando mensajes subliminales, me lo está Claro, diciendo, yo digo, po, pero no, la intención, bueno, me pasa a mí, ¿no? Pero la intención no es esa, la intención es hablar de yoes, en algún sentido, de acuerdo a lo que se esté tratando de comprender. Un enfoque, pero el orgullo de la persona se siente, yo soy, me está diciendo a mí, me está ofendiendo, me está, sí, pero no es eso. claro, porque Supongamos que fuera. Luis, pero nos pasa también con personas que están en conocimiento, con la familia, por ejemplo, y entonces uno se preocupa por eso, por lo que la otra persona está experimentando, por lo que uno dijo, No, porque uno debe enseñar lo que hay que enseñar y si la persona reacciona así, ¿uno qué puede hacer? Uno no puede hacer nada. Sí, porque hay que dar una enseñanza y esa enseñanza debe ir en un determinado enfoque, una determinada línea. Y si la persona se hirió, no, que es que hablé yo borracho y ahí al frente hay un borracho empedernido, pero yo no sé que era borracho y el otro borracho se emberracó porque dijo que yo estaba hablando de él, pero no estamos hablando de él, estamos hablando de la borrachera, del yo alcohólico. Pero así es el yo que se siente subestimado, el yo que se siente aludido y reacciona. Pero entonces, ¿qué puede hacer uno? Sería no hablar, pero como todo mundo quiere que lo arrullen, que lo consientan, que le digan que es una maravilla de persona, eso dejémoselo a los grupitos de superación personal y estas cosas. Pero no, hay que hablar lo que hay que hablar. Y ya, eso es todo. No hay que ponerle misterio a eso. ¿no? Si uno no dice lo que debe decir y de la manera que debe decirla, ahí no estarían cobrando karma por omisión. Sí, a veces, como les digo, a veces a uno le va la mano, pero hay que corregir. Y ya, corregimos y seguimos adelante, porque ¿qué más? Estamos en una escuela de aprendizaje. Bueno, Viridiana. Sí, Luis, buenas tardes, compañeros. Pues es que exactamente quería comentar, pues ya lo dijiste, ¿no? O sea, prácticamente a las personas les lastima o nos lastima, porque estás hablando exactamente de eso, de la realidad, ¿no? Todos tenemos el mismo ego, al final lo alimentamos de diferente manera, bueno, así los yoes pesados, pues normalmente no son los mismos, o no están alimentados al mismo nivel más bien, pero es el mismo ego, ¿no? Entonces, es obvio que cuando hablas de cualquier aspecto del ego, cualquier persona se va a identificar, como dices, si es el borracho, si es el alcohólico, si es el adicto, si es la adúltera, etcétera. O sea, porque estás hablando de eso, es la realidad, pero no sabemos diferenciar y entonces uno piensa, ay, él me está hablando de mí, ay, va y me espía, ¿no? O cosas de ese tipo exageradas también, ¿no? O sea, que no tendrían como pues sentido, o uno no tendría por qué decir si sabemos que las demás personas son nuestro espejo, ¿por qué nos sigue molestando eso, no? O sea, ¿por qué nos siguen molestando ese tipo de cosas que dicen o la forma en la que habla, o etcétera? Es porque no nos estamos autoobservando, porque no estamos trabajando, por eso es que nos duele, ¿no? O sea, al yo le duele ser descubierto, eso es en realidad lo que le duele, ¿no? Nada más era eso, Luis, gracias. Sí, así es. El yo tiene demasiado orgullo. Están hablando de mí. No, pues tan importante. No estamos hablando de su merced. Estamos hablando de por ahí unos que 2.000 millones iguales a usted. Entonces no se sienta tan exclusivo. Entonces, sí, eso pasa. A mí me pasa. ¿Qué puedo hacer? Hay que hablar lo que hay que hablar, hay que decir lo que hay que decir y ya. El que está trabajando la muerte, pues no se identifica y si lo que está eliminando todo lo que se le mueve y le sirve, ¿no? Inclusive. Pero si no está trabajando la muerte, pues se emberraca. Pone conflicto. Es que, Luis, uno
uno hizo su propia creación de ese ego, de eso yo, y entonces pues vienen a hablárselo, uno no asume que sea de otros, es mi yo. Entonces están hablando de mí porque es mi yo, y uno está enamorado de ese yo. Entonces uno por eso cree que solamente están hablando de uno, no de Sí. no, como dijiste tú, 2.000 millones más. Sí, sí, es por el orgullo, uno se siente muy importante. Se siente tan importante que cree que los demás van a hablar de de la degeneración del compañero, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pasa con alguno que otro cliente, se me desconfiguran de la rabia y no, pero cálmese, relájese, mate el yo gay. Uy. No, mentira. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más tiene algo que comentar? De todas maneras, muy interesante, muy interesante. Si le vemos el buen sentido al enfoque, pues le sacamos conocimiento, ¿no? Y saber que todo pasa, que se emberracó, pero ya le pasó. Ya, se calmó, ya. ¿No? Ya le pasó. Esperemos la próxima emberracada, a ver que no sea tan fuerte. Ya. Eso es todo, todo pasa. Todo queda en el pasado, todo queda como un recuerdo. Lo importante es sacar la sabiduría que hay que sacar. Y listo. Eso es lo más importante. Bueno, listo, compañeros, nos vamos. Entonces, nos veremos. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Luis Carlos. Más tarde en el fogueo de Angélica. Nos hablamos, Janet, Cristian, Elena, Angélica, Carla. Gracias, mis compañeros. Viridiana. Gracias. Chao, Melanie, Luis.